Bienvenidos al resumen más despiadado de la jornada 9 de la Liga Betplay 2, donde los equipos colombianos siguen demostrando que la coherencia táctica es opcional, el talento aparece por lapsos de 5 minutos y la hinchada se mantiene fiel por masoquismo emocional. Esta jornada dejó claro que algunos clubes juegan como si el campeonato fuera una excusa para justificar nóminas infladas y decisiones técnicas que parecen sacadas de una tómbola. Empezamos por Atlético Nacional, que venció a Envigado por la mínima diferencia, en un partido que tuvo más posesión que emoción. Nacional se paseó por el Atanasio como si estuviera en un showroom de fútbol europeo, tocando el balón con elegancia, pero sin profundidad. El gol llegó por insistencia, no por genialidad, y aunque Dorlan Pavón y Harlan Barrera se anotaron en la estadística, el equipo sigue sin convencer. Se cree en el Manchester City de Medellín, pero les falta el Guardiola, el De Bruyne y, sobre todo, el respeto por el arco rival. Envigado, por su parte, hizo lo que pudo con lo que tiene, que no es mucho. Un equipo que parece diseñado para resistir, no para competir. Su propuesta ofensiva fue tan tímida como un estudiante en su primer día de clase, y su defensa se sostuvo más por errores del rival que por méritos propios. El técnico de Nacional declaró que están construyendo un proyecto sólido, pero si ese proyecto incluye laterales que no saben centrar y volantes que se esconden detrás del árbitro, entonces el futuro es más incierto que el clima en Bogotá. Pasamos al partido entre Alianza FC y América de Cali, que terminó en empate, como si ambos equipos hubieran firmado un pacto de no agresión antes de salir al campo. América logró igualar en el segundo tiempo gracias a Adrián Ramos, el eterno salvador que carga con el peso de una nómina que parece diseñada por un comité de jubilados. El equipo escarlata juega como si el empate diera puntos dobles, y su propuesta ofensiva es tan predecible que hasta el portero rival sabe cuándo va a rematar. Alianza, por su parte, mostró algo de intensidad, pero se desinfló como balón de entrenamiento. El gol que anotaron fue más producto del desconcierto que de una jugada elaborada, y su defensa se comportó como si estuviera en una clase de yoga, relajada, flexible y sin intención de cortar el juego. El técnico de América declaró que están en proceso de consolidación, pero si ese proceso incluye perder balones en salida, regalar tiros libres cerca del área y depender de un delantero de 38 años, entonces la consolidación va a tardar más que la construcción del metro de Bogotá. En Río Negro, Águilas Doradas recibió a Millonarios en un partido que tuvo más drama que calidad. Millonarios ganó 2-1, y el técnico celebró como si hubiera ganado la Libertadores, cuando en realidad venció a un equipo que defiende con la intensidad de una reunión de vecinos. El primer gol de Millonarios fue una joya táctica, pero el segundo fue más producto del caos que de la estrategia. Águilas intentó reaccionar, pero su ofensiva es tan desordenada que parece una coreografía mal ensayada. El arquero de Millonarios tuvo que intervenir más veces de lo esperado, lo que dice mucho del nivel defensivo del equipo azul. La hinchada celebró con entusiasmo, pero en el fondo sabe que este equipo tiene más altibajos que una novela de RCN. El técnico declaró que están recuperando el nivel, pero si ese nivel incluye regalar pelotas en el medio campo y sufrir ante equipos que no tienen delanteros de peso, entonces la recuperación es más emocional que futbolística. Tolima, por su parte, se impuso con autoridad ante Fortaleza Safe, en un partido que dejó claro que el equipo pijao está para cosas grandes. Bryan Gil se despachó con un doblete, y el equipo mostró una solidez que contrasta con la fragilidad de otros clubes. Fortaleza descontó al final, pero el daño ya estaba hecho. Tolima juega con intensidad, con orden y con una idea clara, algo que en esta liga es casi revolucionario. Su defensa es firme, su medio campo tiene criterio y su delantera sabe definir. El técnico ha logrado consolidar un grupo que no depende de individualidades, y eso se nota en cada jugada. Mientras otros equipos improvisan, Tolima ejecuta. Mientras otros se quejan del arbitraje, Tolima gana. Mientras otros hacen ruedas de prensa para justificar derrotas, Tolima celebra victorias. Si el campeonato fuera justo, Tolima ya estaría clasificado a la final, pero como esto es fútbol colombiano, todavía puede pasar cualquier cosa. Deportivo Pasto sorprendió como visitante y venció a La Equidad 2-0, en un partido que dejó en evidencia la crisis del equipo bogotano. Jason Medina y Facundo Bonet anotaron para los volcánicos, que jugaron con convicción y sin complejos. La Equidad, en cambio, parece haber perdido el rumbo. Su defensa es un colador, su medio campo no conecta y su delantera no intimida. El técnico se mostró preocupado, y con razón, el equipo no tiene alma, no tiene idea y no tiene reacción. Pasto aprovechó cada error, cada espacio y cada duda, y se llevó 3 puntos que valen oro. La Equidad necesita más que entrenamientos, necesita una terapia grupal, una renovación táctica y, quizás, una limpia espiritual. El fútbol que muestran es tan plano que ni los comentaristas saben qué decir. Pasto, en cambio, se ilusiona con escalar posiciones, y si mantiene este nivel, puede convertirse en la piedra en el zapato de los grandes. La tabla de posiciones empieza a tomar forma, aunque todavía parece un electrocardiograma. Nacional y Tolima se perfilan como candidatos, mientras América y Cali siguen en terapia intensiva. Millonarios intenta recuperar terreno, y Pasto se mete en la conversación. La Equidad se hunde, y Envigado flota sin rumbo. El campeonato está abierto, pero no por calidad, sino por inconsistencia. Cada jornada es una ruleta rusa,
donde los equipos pueden pasar de héroes a villanos en 90 minutos. La hinchada sigue esperando milagros, los técnicos siguen prometiendo procesos, y los jugadores siguen alternando genialidades con errores infantiles. El fútbol colombiano es así, impredecible, apasionado y, sobre todo, desesperante. La jornada 9 de la Liga Betplay 2 continúa dejando postales que oscilan entre lo tragicómico y lo surrealista. En un campeonato donde la lógica futbolística se toma vacaciones cada fin de semana, los equipos siguen compitiendo por ver quién decepciona con más estilo. La hinchada, fiel como un perro callejero, se aferra a la esperanza de que algún día el fútbol colombiano se parezca al que venden en los comerciales. Pero mientras tanto, toca conformarse con lo que hay, partidos que parecen sketches, técnicos que filosofan en ruedas de prensa y jugadores que alternan genialidades con errores que harían sonrojar a un juvenil. Millonarios, por ejemplo, logró una victoria en Río Negro ante Águilas Doradas, y aunque el marcador fue 2-1, el partido tuvo más giros que una novela turca. El equipo azul mostró destellos de buen fútbol, pero también momentos de desconexión que hacen pensar que el libreto táctico se escribe en servilletas. El primer gol fue producto de una jugada bien elaborada, pero el segundo fue más bien una consecuencia del caos defensivo de Águilas, que parece tener una defensa diseñada por un comité de jardineros, abierta, frágil y decorativa. El técnico de Millonarios celebró como si hubiera vencido al Real Madrid, pero la realidad es que apenas logró superar a un equipo que defiende con la intensidad de un tutorial de yoga. Águilas intentó reaccionar, pero su ofensiva es tan desordenada que parece una manifestación sin pancartas. El arquero de Millonarios tuvo que intervenir más veces de lo esperado, lo que deja claro que el equipo aún no encuentra equilibrio. La hinchada celebra, pero con cautela, porque sabe que este equipo puede pasar de la euforia al papelón en cuestión de minutos. En otro rincón del país, Deportivo Pasto dio la sorpresa y venció a La Equidad 2-0 como visitante. Jason Medina y Facundo Bonet fueron los verdugos de un equipo bogotano que parece haber perdido el alma. La Equidad juega como si el balón fuera una amenaza, y su defensa se comporta como si estuviera en una clase de meditación, pasiva, contemplativa y sin intención de interrumpir el flujo del universo. Pasto, en cambio, mostró convicción, orden y hambre de puntos. Aprovechó cada error, cada espacio y cada duda, y se llevó 3 puntos que valen más que 1000 promesas técnicas. El técnico de La Equidad declaró que están en proceso de reconstrucción, pero si esa reconstrucción incluye perder balones en salida, regalar tiros libres cerca del área y no rematar al arco, entonces el proceso va a durar más que una reforma tributaria. Pasto, por su parte, se ilusiona con escalar posiciones, y si mantiene este nivel, puede convertirse en el aguafiestas del torneo. Su fútbol no es espectacular, pero es efectivo, y en esta liga eso ya es un mérito. Tolima sigue siendo el equipo más serio del campeonato. Venció a Fortaleza Safe 3-1 con autoridad, y Brian Hill se despachó con un doblete que confirma su buen momento. El equipo Pijao juega con intensidad, con orden y con una idea clara, algo que en esta liga es casi revolucionario. Mientras otros equipos improvisan, Tolima ejecuta. Mientras otros se quejan del arbitraje, Tolima gana. Mientras otros hacen ruedas de prensa para justificar derrotas, Tolima celebra victorias. Su defensa es firme, su medio campo tiene criterio y su delantera sabe definir. El técnico ha logrado consolidar un grupo que no depende de individualidades, y eso se nota en cada jugada. Fortaleza intentó reaccionar, pero su propuesta ofensiva es tan tímida que ni el arquero rival se despeinó. El gol que anotaron fue más producto del desconcierto que de una jugada elaborada, y su defensa se comportó como si estuviera en una clase de pilates, estirada, lenta y sin intención de cortar el juego. Tolima, en cambio, se perfila como candidato serio, y si el campeonato fuera justo, ya estaría clasificado a la final. Pero como esto es fútbol colombiano, todavía puede pasar cualquier cosa. América de Cali sigue en su limbo futbolístico. Empató 1-1 con Alianza FC, y aunque Adrián Ramos salvó el honor con un gol en el segundo tiempo, el equipo escarlata sigue sin convencer. Juegan como si el empate fuera una estrategia, y su propuesta ofensiva es tan predecible que hasta el portero rival sabe cuándo va a rematar. El técnico habla de procesos, de consolidación, de trabajo a largo plazo, pero los resultados siguen siendo cortos. La hinchada, fiel y sufrida, se aferra a la esperanza de que algún día el equipo recupere la garra, el juego y la identidad. Pero mientras tanto, toca conformarse con partidos que parecen ejercicios de resistencia emocional. Alianza mostró algo de intensidad, pero se desinfló como balón de entrenamiento. El gol que anotaron fue más producto del desconcierto que de una jugada elaborada, y su defensa se comportó como si estuviera en una clase de relajación, sin tensión, sin reacción y sin intención de cortar el juego. América necesita más que entrenamientos, necesita una terapia grupal, una renovación táctica y, quizás, una limpia espiritual. Atlético Nacional venció a Envigado 1-0 en el Atanasio, y aunque el marcador fue corto, el equipo verde mostró superioridad. Pero esa superioridad fue más estética que efectiva. Tocan el balón con elegancia, pero sin profundidad. Se creen el Manchester City de Medellín, pero les falta el Guardiola, el De Bruyne y, sobre todo, el respeto por el arco rival. El gol llegó por insistencia, no por genialidad, y aunque Dorlan Pavón y Harlan Barrera se anotaron en la estadística, el equipo sigue sin convencer.
Envigado, por su parte, hizo lo que pudo con lo que tiene, que no es mucho. Un equipo que parece diseñado para resistir, no para competir. Su propuesta ofensiva fue tan tímida como un estudiante en su primer día de clase, y su defensa se sostuvo más por errores del rival que por méritos propios. El técnico de Nacional declaró que están construyendo un proyecto sólido, pero si ese proyecto incluye laterales que no saben centrar y volantes que se esconden detrás del árbitro, entonces el futuro es más incierto que el clima en Bogotá. La tabla de posiciones empieza a tomar forma, aunque todavía parece un electrocardiograma. Nacional y Tolima se perfilan como candidatos, mientras América y Cali siguen en terapia intensiva. Millonarios intenta recuperar terreno, y Pasto se mete en la conversación. La Equidad se hunde, y Envigado flota sin rumbo. El campeonato está abierto, pero no por calidad, sino por inconsistencia. Cada jornada es una ruleta rusa, donde los equipos pueden pasar de héroes a villanos en 90 minutos. La hinchada sigue esperando milagros, los técnicos siguen prometiendo procesos, y los jugadores siguen alternando genialidades con errores infantiles. El fútbol colombiano es así, impredecible, apasionado y, sobre todo, desesperante. Tolima se consolida como el equipo más serio del campeonato. Su victoria ante Fortaleza Safe no solo fue contundente en el marcador, sino también en el juego. Brian Hill se convirtió en el protagonista con un doblete que refleja su buen momento, pero lo más destacable es la estructura colectiva del equipo. Tolima juega con una idea clara, con intensidad y con orden. No depende de genialidades individuales ni de errores ajenos. Su defensa es sólida, su medio campo tiene criterio y su delantera sabe definir. El técnico ha logrado consolidar un grupo que ejecuta en lugar de improvisar, que compite en lugar de especular. Mientras otros equipos se enredan en procesos eternos, Tolima avanza con paso firme. Su fútbol no es espectacular, pero es efectivo, y en esta liga eso ya es una rareza. Si el campeonato premiara la coherencia, Tolima estaría en la cima sin discusión. Pero como esto es fútbol colombiano, todavía puede pasar cualquier cosa, desde una racha de lesiones hasta una sanción por alineación indebida. Nada está garantizado, ni siquiera lo evidente. Millonarios logró una victoria importante ante Águilas Doradas, pero el partido dejó más dudas que certezas. El equipo azul mostró momentos de buen fútbol, pero también lapsos de desconexión que preocupan. El primer gol fue producto de una jugada bien elaborada, pero el segundo fue más bien una consecuencia del caos defensivo de Águilas. El equipo de Río Negro defiende con la intensidad de una clase de meditación, y su ofensiva es tan desordenada que parece una manifestación sin pancartas. Millonarios aprovechó los errores, pero no dominó con claridad. El técnico celebró como si hubiera ganado un título, lo que demuestra que el nivel de exigencia ha bajado. La hinchada festeja, pero con cautela, porque sabe que este equipo puede pasar de la euforia al papelón en cuestión de minutos. El fútbol que muestra Millonarios es intermitente, y en esta liga eso puede ser suficiente para clasificar, pero no para convencer. El equipo necesita más que resultados, necesita identidad, continuidad y carácter. De lo contrario, seguirá siendo un aspirante eterno, un protagonista de reparto en la novela del campeonato. América de Cali sigue atrapado en su propio laberinto. El empate ante Alianza FC fue otro capítulo de una historia que se repite con variaciones mínimas. Adrián Ramos volvió a salvar el honor con un gol en el segundo tiempo, pero el equipo escarlata sigue sin mostrar una propuesta clara. Juegan como si el empate fuera una estrategia, como si la mediocridad fuera una forma de resistencia. El técnico habla de procesos, de consolidación, de trabajo a largo plazo, pero los resultados siguen siendo cortos. La hinchada, fiel y sufrida, se aferra a la esperanza de que algún día el equipo recupere la garra, el juego y la identidad. Pero mientras tanto, toca conformarse con partidos que parecen ejercicios de resistencia emocional. Alianza mostró algo de intensidad, pero se desinfló como balón de entrenamiento. El gol que anotaron fue más producto del desconcierto que de una jugada elaborada, y su defensa se comportó como si estuviera en una clase de relajación. América necesita más que entrenamientos, necesita una terapia grupal, una renovación táctica y quizás una limpia espiritual. El fútbol que muestra es plano, predecible y sin alma. Y en esta liga, eso es una condena silenciosa. Atlético Nacional venció a Envigado en el Atanasio, pero el partido fue más estético que efectivo. Nacional tocó el balón con elegancia, pero sin profundidad. Se cree en el Manchester City de Medellín, pero les falta el Guardiola, el De Bruyne y sobre todo el respeto por el arco rival. El gol llegó por insistencia, no por genialidad, y aunque Dorlan Pavón y Harlan Barrera se anotaron en la estadística, el equipo sigue sin convencer. Envigado hizo lo que pudo con lo que tiene, que no es mucho. Un equipo que parece diseñado para resistir, no para competir. Su propuesta ofensiva fue tan tímida como un estudiante en su primer día de clase, y su defensa se sostuvo más por errores del rival que por méritos propios. El técnico de Nacional declaró que están construyendo un proyecto sólido, pero si ese proyecto incluye laterales que no saben centrar y volantes que se esconden detrás del árbitro, entonces el futuro es más incierto que el clima en Bogotá. Nacional tiene talento, pero le falta convicción. Tiene nombres, pero le falta juego. Tiene historia, pero le falta presente. Y en esta liga, eso se paga caro.
Deportivo Pasto sorprendió como visitante y venció a La Equidad con autoridad. Jason Medina y Facundo Bonet fueron los protagonistas de un equipo que jugó con convicción y sin complejos. La Equidad, en cambio, parece haber perdido el rumbo. Su defensa es un colador, su medio campo no conecta y su delantera no intimida. El técnico se mostró preocupado, y con razón. El equipo no tiene alma, no tiene idea y no tiene reacción. Pasto aprovechó cada error, cada espacio y cada duda, y se llevó 3 puntos que valen oro. La Equidad necesita más que entrenamientos, necesita una terapia grupal, una renovación táctica y quizás una intervención divina. El fútbol que muestran es tan plano que ni los comentaristas saben qué decir. Pasto, en cambio, se ilusiona con escalar posiciones, y si mantiene este nivel, puede convertirse en la piedra en el zapato de los grandes. Su fútbol no es espectacular, pero es efectivo. Y en esta liga, eso ya es una virtud. La tabla de posiciones empieza a tomar forma, aunque todavía parece un electrocardiograma. Nacional y Tolima se perfilan como candidatos, mientras América y Cali siguen en terapia intensiva. Millonarios intenta recuperar terreno, y Pasto se mete en la conversación. La Equidad se hunde, y Envigado flota sin rumbo. El campeonato está abierto, pero no por calidad, sino por inconsistencia. Cada jornada es una ruleta rusa, donde los equipos pueden pasar de héroes a villanos en 90 minutos. La hinchada sigue esperando milagros, los técnicos siguen prometiendo procesos, y los jugadores siguen alternando genialidades con errores infantiles. El fútbol colombiano es así. Impredecible, apasionado y sobre todo desesperante. Pero por alguna razón, seguimos viéndolo. Porque en medio del caos, hay algo que nos conecta. Una jugada, una emoción, una ilusión. Y eso, aunque no lo entendamos del todo, es lo que hace que cada jornada valga la pena. Aunque sea solo para reír, llorar o maldecir frente al televisor.